Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Estamos en la televisión canaria y hoy recibimos a dos escritores y dos periodistas para hablar de literatura, de periodismo, pero también de los asuntos y las cosas que nos pasan a diario a la gente. Estamos con Gabriela Cañas. Gabriela, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Juan Cruz. Juan, muy buenos días. Buenos días. Dos periodistas y dos escritores, y además de la misma escuela, del periódico El País. Cuando dos periodistas y dos escritores con dos libros, y, en fin, algunas novedades más, se reúnen, ¿hablan de periodismo y de literatura o realmente hablan de fútbol, Juan? Yo hablo Yo no bastante sé si de periodismo. Gabriela habla de fútbol. Yo estoy obsesionado con el periodismo y me alegro mucho de compartir esa pasión con Gaby, en cuya literatura siempre creí, en cuya escritura siempre creí, porque yo creo que es esencial para pensar bien, escribir bien. Hombre, de fútbol no hablamos. De fútbol no, Gabriela no es muy futbolera. De fútbol no, porque no soy muy futbolera, aunque debo decir que la selección y el Barça, que sé que es el equipo de Juan, cada vez me encandila cada vez más, ¿no? Pero hablamos sobre todo de periodismo. Sí. Vamos a hablar aquí también de periodismo, pero si me permiten, hablamos, Juan, de la novela de Gabriela Cañas. Es tu primera novela publicada, ¿no? La primera que escribes. Sí. Has escrito, reconoces además que has escrito cosas que no has publicado. Pero esta historia, ¿por qué te apetecía contarla? Torres de Fuego. Pues mira, más que apetecerme contar, porque las otras también me apetecía, esta ha sido la que inicié más determinada en terminarla, que es un poco el problema que tenemos cuando tienes otro trabajo. Y porque creo que en un momento dado el suceso del incendio de la Torre Windsor me estimuló tanto para hacer una trama de ficción alrededor de ello que me prometí a mí misma que tenía que terminar. Tenía luego además padrinos muy buenos que me animaban a hacerlo, como era Rosa Montero, que es mi madrina, y Juan Cruz, que es mi padrino. y entonces pues me puse y dije, lo tengo que hacer, y por suerte pues lo terminé, y por suerte una editorial como es Roca me la publicó. Está aquí, está ya publicada, y es una novela que además apetece leer porque cuenta cosas que estamos viviendo día a día en este país, en las tramas entre las altas finanzas, la corrupción, el poder. Juan, a mí del suceso que ha citado Gabriela Cañas, el del famoso incendio de la Torre Windsor, siempre me quedó, y me imagino que también a la autora, la sospecha o la pregunta de qué pasaba detrás de aquella ventana, con aquella sombra que vimos, aquella sombra, eran dos, ¿no? Eran dos personas que la misma noche del incendio, bueno, ya de madrugada, porque el incendio empezó como a las 9 de la noche, y a las 3 de la mañana un abogado que está en una torre adyacente empieza a filmar porque ve dos sombras. Al cabo del tiempo, lo que se demostró es que no eran dos sombras, que eran dos personas que estaban ahí y que estaban pues como viendo documentos, uno con una linterna, otro parecía como hablando por teléfono. Mientras las plantas iban quemando y el edificio se iba calcinando. Jugándose la vida, y estaban ahí abajo haciendo, misterioso, no se sabe qué, y nunca se investigó además. O sea, el juez que investigó el caso dio carpetazo a aquello porque consideró que el incendio había sido fortuito y que esas dos personas, la presencia de esas dos personas no cambiaba en absoluto los hechos que él investigaba, con lo cual nunca se supo qué había pasado ahí. ¿Te sorprende todavía que nos quedemos sin saber quiénes eran esas personas y qué pasó en ese edificio? Sí, yo creo que eso en una justicia como la británica o la alemana o la norteamericana hubiera sido imposible, ¿no? Pero en España los poderes fácticos tienen muchísimo poder, ¿no? Y claro, por fortuna viene la ficción a llenar esos huecos, y en ese sentido Gaby ha entrado ahí con una sabiduría narrativa realmente extraordinaria que le acerca pues a grandes reconstructores de ficción como Le Carré o como Vargas Llosa. La fiesta del chivo es una reconstrucción de lo que pudo haber sido, también con datos de lo que fue, ¿no? Sí, es una novela periodística, o es un periodismo de la ficción, porque los géneros ahí se mezclan, ¿no? La ficción y la realidad. Sí, se mezclan, sí. Y en el caso de dos periodistas que son escritores, finalmente se está escribiendo novelas que tienen que ver con el oficio, o el periodista es capaz de desconectar y escribir una historia inventada. Yo creo que es capaz de desconectar. Yo, de hecho, escribo ficción desde que era pequeña, desde que estaba en el colegio. Quiero decir que para mí una cosa era el periodismo y otra cosa era la literatura de ficción, lo que leía y lo que escribía. Lo que pasa que es verdad que estando en el periodismo, no es que tengas más acceso que los demás, simplemente eres un lector más avisado, más atento a la actualidad. Y claro, la actualidad es una materia prima de primer orden para
para hacer una ficción. En un caso como este, además, que no hubo víctimas mortales, eso me permitía hacer juegos florales con esta historia. Y además, Juan, la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Bueno, mira, yo creo que en ese sentido, ojalá además Gaby coja también ese camino. Por ejemplo, uno de los grandes maestros de la interpretación narrativa de la realidad, Tomás Eloy Martínez, escribió Santa Evita y escribió la novela del general, que eran realmente basados puramente en la realidad, y las cosas que él inventó ahora se cuentan como realidad. Con lo cual, cuando los libros sean como el palimpsesto de lo que ocurrió, agarrarán las torres de fuego de Gabriela Caña y dirán, lo que pasó realmente después de Windsor fue esto. No lo que cuentan las hemerotecas. Claro, porque es verosímil, ¿no? Es lo que tú decías de Vargas Llosa, que te agradezco mucho además que le cites, ¿no? Hablando de mi novela, pero es verdad que además, digamos que la carga que tiene de denuncia una novela, por ejemplo, como la de Vargas Llosa, casi que no la tiene ninguna crónica periodística de lo que podíamos leer en aquel momento. Quedamos con aquello, como que fue aquello sobre lo que era el régimen, ¿no? de la República Dominicana, ¿sí? Y sin embargo la novela tiene una fuerza, tiene fuerza narrativa, pero además tiene una fuerza denunciadora de la realidad que es tremenda, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo lo que he intentado ha sido que no es una investigación periodística y además pasan muchas más cosas, también es parte de novela psicológica, ¿no? Creo yo. Es una novela de también, suspense, un thriller. No es sí. solamente una novela de suspense, también es una novela de mujeres, que eso Juan lo vio desde el primer momento también. Pero sobre todo lo que quería era que la trama financiera que hay alrededor sea verosímil. Aunque no sea real, no hay ningún personaje real, pero al final, en realidad, todos se parecen a algo real, ¿no? ¿Por qué, Gabriela, abundando en tu novela, abordas un tema mal visto, que es la ambición de las mujeres? Pues precisamente por eso, porque está mal visto. Porque, está mal visto, ¿no? Sí, porque me interesaba mucho también esa mirada nuestra de las mujeres y esa posición nuestra a veces tan difícil. Nosotras tradicionalmente hemos tenido papeles muy escuetos tanto en todo el arte, ¿no? También en la literatura, y no digamos en la literatura negra. Las mujeres eran, pues eso, pérfidas amantes o esposas sufrientes, y somos eso, pero somos muchas más cosas. Y una de las cosas que tenemos es que en el mundo de hoy, porque eso está hecho ahora, 2008, ¿no? Bueno, fue cuando la empecé a escribir, pero es ahora, en plena crisis económica y demás, con las mujeres accediendo al mundo laboral y accediendo también al poder, las contradicciones con las que se encuentran, y una de ellas es la ambición, cómo la gestionan. Porque tiene una carga tan peyorativa en las mujeres, sí, ¿no? Sí, Si eres ambiciosa es que eres mala, 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 ¿no? Y no, bueno, somos ambiciosas pues como puede ser un hombre, no pasa nada, ¿no? Y hay cosas, Juan, que he leído en una entrevista que hizo Gabriela Caña, hablando de las mujeres prostitutas. Hay más prostitución en los puestos de trabajo que en los prostíbulos. Sí. Eso lo dice un hombre y lo fusilan, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que lo que hace el libro de Gabriela es poner la ambición o la soberbia o el poder o todos los elementos que siempre el hombre ha tratado, incluso que sean peyorativos, de trasladarlos a su propio terreno, los pone como en plano de igualdad. Es decir, ¿por qué al hombre se le puede aceptar como un defecto menor la soberbia y la mujer no poder tenerla, y considerarse que la mujer tiene que ser pacata, estar encerrada en su casa? De hecho, el personaje femenino que toma venganza del hombre, por lo que se le distingue desde fuera, es porque lleva una vida normal. Familiar, el hombre incluso, sí puede llevar jueves locos, ¿no? Pero ella no puede tener una vida también suya, ¿no? Y cuando termina teniendo una vida suya, los amigos o los asesores de su marido, de Florencio Gómez, se enfadan. Pero esta tipa, ¿qué se habrá creído? Pero luego resulta que el propio abogado dice, pero este tipo, ¿qué se habrá creído? Es decir, que hay un paralelismo de los defectos que todos cultivamos, aunque los hombres siempre hemos creído que somos como superiores también en la consideración de nuestros defectos. Hay que leer la novela para conocer esas claves. Volviendo a la realidad,
Si es verdad que también, Gabriela Cañas, te has referido a un hecho muy puntual. Has dicho, cuando la ministra Viviana Aído salió del ministerio, hubo un golpe de Estado y los hombres invadieron el gobierno de Zapatero. Eso lo comentaste el otro día. ¿Tú no viviste eso? ¿Es verdad que tú crees que tú que has estado en el mundo de la igualdad siempre, aquel momento fue clave para que cambiaran muchas cosas? Sí, yo creo que fue un poco traición a los principios feministas del propio Zapatero en su momento, ¿no? Porque efectivamente el que ha hecho tanto por la igualdad, pues sin embargo en un momento dado llega la crisis, se supone que hay que quitar ministerios y tal, y las primeras que caen son mujeres. Yo en un artículo de opinión además decía, qué curioso, ¿no? Que 2 ministras habían sido degradadas, cosa que es muy raro. Y es más, es muy extraño que un hombre aceptara eso. La de la vivienda la degradación, y la de o sea, igualdad. pasas de ser ministro a ser secretario de Estado. Secretario de Estado, sí. Una cosa extraña, y ahí me pareció, bueno, que se pagaba un cierto precio, ¿no? La situación de la crisis. ¿Cómo fue tu experiencia, 2 años, calculo que fueron, de asesora del presidente en prensa internacional, en la Moncloa? Apasionantes, ¿Sí? Sí, apasionantes. ¿Qué se aprende, Gabriela, viviendo cerca del poder para un periodista? Pues bueno, aprendes mucho también a verte a ti mismo como periodista en el otro lado, ¿sabes? Ves un poco como los toros desde la barrera y ves... No es que aprendas cosas diferentes, porque nuestros defectos y nuestras virtudes ya las sabemos nosotros, ¿verdad? Mejor que nadie, pero al verlo desde el otro lado es interesante. Y también es muy interesante ver desde el otro lado la importancia que para el político tiene la prensa y hasta qué punto sufren muchísimo con lo que la prensa hace, son extremadamente sensibles a lo que nosotros decimos, a nuestras propias manipulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, el estar en un lado y en otro, a mí enseña. Yo creo que me ha enseñado más desde el punto de vista personal que profesional, fíjate. Y con todo, Juan, hay que tener personalidad para cruzar esa raya y volver sin que te cambien tus planteamientos profesionales. Es que yo creo que si te lo tomas profesionalmente, si esa no es tu carrera, si tú no consideras que esa sea tu carrera, la del poder, pues vuelves tranquilamente, ¿no? Si estás bien armado profesionalmente. Yo te voy a contar mi pequeña experiencia, no cerca del poder, porque yo nunca he estado cerca del poder, ni lejos, yo no sé lo que es. Salvo el cuarto poder que se acaba de debatir, no, pero yo fui si es cierto o no. Yo fui editor. Ya lo conozco, lo recuerdo Durante perfectamente. ese tiempo, yo no sé si Gabriela tendría esa impresión de también. Alfaguara. Yo era como si tuviera mi cuerpo prestado en otra cosa. Porque yo todos los días, y esto es cierto, por alguna razón, por una razón u otra, o yo llamaba al periódico o el periódico me llamaba a mí. O sea, jamás estuve alejado del periódico, con lo cual me imagino que Gabriela estaría allí y además estaba en contacto con la prensa. Todo el día, evidentemente, ¿no? Y entonces pues estaría también pensando cómo lo hubiera dado yo, por qué lo han titulado a 4, qué es lo que pasa. ¿Qué cosas recuerdas que pasaban en el mundo? Tú que estabas empapándote la prensa internacional para asesorar al presidente, ¿qué pasaba en el mundo? Uy, en el mundo estábamos estupendamente, no había crisis. ¿No había crisis? No había crisis. Qué feliz noticia. España crecía al ritmo del 5%, si os maravilla. acordáis, era una maravilla, el 4%, el 5%, éramos la envidia del resto de Europa. Era cuando lo de la Champions League que dijo Zapatero que íbamos camino de la Champions League, ¿no? Estábamos a punto de pasar a Italia, ¿no? Sí, en aquel momento, en PIB, no en PIB per cápita, pero sí en PIB en general. En fin, estábamos en un momento brillante, estábamos espléndidos. ¿Había llegado Obama o estaba recién llegado, no? No, Obama llegó después. A ver, yo me fui en abril. Claro, Obama llegó en el 2000, por ahí cuando yo me fui, porque yo el cambio de legislatura ya lo dejé. Pero estaba Bush, que nos hacía sufrir mucho porque Claro, fue el conflicto con España. No quería saber nada del gobierno español en aquel momento, pero el resto era todo éxitos. O sea, el paro, iba bajando el paro hasta el 8%, que me parece mentira, ¿eh? Estábamos en el 8% del paro. Estábamos casi a punto de alcanzar el pleno empleo. La prensa extranjera, que era con la que yo hablaba, porque yo llevaba prensa internacional, pues solo querían entrevistas con nosotros y vernos a la gente que estábamos trabajando para el gobierno, a qué se debe este milagro que está pasando en España, y entonces podías presumir del dinamismo español y esas cosas. ¿Quién te avisó para irte a tiempo? Bueno, ¿sabes lo que me pasó? Es que es lo que dice Juan, que de alguna manera estás un poco deprestado, ¿no? Claro. Estás en un sitio que al final pues no es tu sitio. Yo quería hacer un trabajo muy técnico y
Y luego la política es durísima, es verdaderamente, yo en eso sí que esos 2 años me han servido para admirar a los políticos, incluso los malos políticos llevan un estrés que yo soy incapaz de No la quieres ni regalada, seguir, ¿no? La de política. verdad. Y entonces pues nada, dimití porque ya, bueno, ya había cumplido una etapa y estaba deseando volver al periódico. Y escribir, que esta novela sale Y justo escribí además, después de que eso, fue ¿no? justo cuando empecé a escribir eso, o Esta sea, novela, claro. lo dejé en abril 2008. y después del verano fue cuando empecé a escribir. Estás escribiendo sobre Contra el insulto, Juan, un próximo libro. He escrito un libro contra el insulto que nace de un reportaje que hice en El País sobre el lenguaje basura. Hablé con varias personalidades acerca de ese tema y partí de una imagen, que es una imagen muy impactante que tiene que ver con la Guerra Civil Española y que está en La lengua de las mariposas. No solo en el cuento de Manolo Rivas, sino en la propia película. El niño al final le grita, le insulta y le tira piedras al maestro. Profesor, al maestro, sí. Al que llama de todo, pero como no tiene insultos, en su lenguaje él no ha aprendido insultos, le dice nombres de cosas que le había enseñado el maestro, ¿no? Y yo desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, estoy preocupado por el insulto, por la capacidad que tiene el ser humano de, pudiendo analizar de una manera natural las cosas que no le gustan de las personas, opta en lugar de ese análisis, digamos, noble y legítimo, opta por insultar a las personas, por meterse con su manera de vestir, con sus defectos físicos o lo que sea. Y eso para mí es como una cruzada que yo he querido emprender y lo hago contra mí mismo muchas veces, porque uno también se siente impelido a decir, bueno, este es un imbécil, aquel es un idiota. Y yo eso trato de limitarlo. Lamentablemente en nuestra tierra también ocurre eso y a mí eso me eriza los pelos. Tiene que ver con la educación y la educación es, digamos, el espejo del alma, ¿no? ¿Y no habrás escrito ese libro contra el insulto pensando en alguien que todavía no habla, en tu primer nieto? Bueno, ojalá él viva una vida menos crispada que la nuestra. Piensa que nosotros vivimos 70 años después de la Guerra Civil y el gran núcleo del insulto español se produce entre el 30 y el 36, se construye un odio visceral entre vecinos e incluso entre hermanos y eso desemboca en una de las grandes falencias de nuestra sociedad, que es usar la violencia para decir que el otro no tiene razón. Vaya novela negra, Gabriela, tú que fuiste corresponsal en Bruselas, 5 años, Europa, ahora mismo. Sí, sí, sí. Porque claro, Apasionante. ustedes que lo han vivido, tú estuviste en Londres de corresponsal, ¿lo que está pasando en Europa tiene algún sentido para una escritora ya más que para una periodista? Pues mira, además ahora en el avión venía, se lo decía a mi hermana, tienes que leerlo porque venía leyendo un libro que se llama ¿Qué está pasando? De un compañero de allí de Bruselas que está escribiendo ¿qué es la prima de riesgo? ¿Qué es el default? De todo esto que estamos hablando. Y bueno, trata de dar una explicación coherente a lo que está pasando y al final la explicación coherente, por lo menos con la consecuencia que yo me quedo, es con que probablemente nunca los políticos han tenido tan poco poder como ahora. Es decir, los políticos en este momento tienen que actuar al dictado de los mercados, es decir, de todos los movimientos del mercado, especulativos y demás. El margen de maniobra es muy estrecho y yo creo que es una gran amenaza para nuestras democracias, al menos tal como las conocemos. Ojalá que superemos esto, pero en este momento yo lo veo muy complicado. Estamos bajo el reinado de Mercosí, que están cambiando Europa, Juan. Sí, he visto que ahora o eres economista o no te comes No te un casas. colín. Pero yo le decía equivocaste antes la a Gaby, mientras veníamos del aeropuerto para este estudio, yo le decía que la profesión de político se parece ahora a los derechos de autor. Y tú dirás, ¿y eso? Sí. No, porque ha habido una campaña en España muy artera, muy inteligente, contra los derechos de autor. De modo que ahora, si no pirateas, no existes. Entonces, piratear ahora, pirateas periódicos, pirateas libros y además con cierta aquiescencia de la sociedad.
Es decir, los golfos que roban tienen la sensación de que son impunes, porque además usan el seudónimo para robar, usan redes sociales para insultar a aquellos que no quieren ser robados. Eso lo han hecho con los derechos de autor, que ya no existen. Y con la política ha pasado lo mismo. La burla de la política, la sistemática burla de la política, ejecutada no solo por fascinerosos, sino por nosotros mismos, los periodistas, decimos, la política, qué horror, etcétera, hemos conseguido que la política pierda prestigio. Y al perder prestigio, pierde fuerza. Y si pierde fuerza, cualquier cosa se cuela. Sí, estamos hablando de política, hablando de literatura, estamos hablando de Europa, de las cosas que están bien y de las que están mal, de la crisis, que es como el gran argumento del que no sabemos si en medio de ese thriller hay salida y quién es el que al final sobrevive entre tanto asesino. Pero ustedes que tienen mentalidad de, en fin, de gente de la calle, son periodistas y a su vez se meten también, se refugian en la imaginación, ¿se les ocurre qué va a pasar si tenemos una luz al fondo del túnel? Bueno, hay quien en plan optimista opina que, por ejemplo, de esta crisis va a salir Europa reforzada, que yo creo que es una buena cosa, porque Sí. Europa, a pesar de que ahora mismo veamos como, Merkel, que nos está imponiendo la austeridad y estos recortes y tal, Europa sigue siendo un faro, porque sigue siendo la zona del mundo donde los derechos humanos están en el top, están en las prioridades políticas y, por tanto, para mí creo que es un invento interesante. Y bueno, de esto podemos salir reforzados si terminamos haciendo pues esto que se ha hablado tanto, los eurobonos, toda la zona euro más cohesionada para defenderse de los ataques especulativos, y quizá los políticos unidos tienen más fuerza para plantear realmente una batalla a esos mercados. A lo mejor terminamos ganando algo, no lo sé, pero puede que terminemos ganando algo. Quizá Regenerando la Yo estoy de función acuerdo política. con Gaby, yo creo que va a salir Europa reforzada. El otro día me decía una panadera del Perú que trabaja en el Médano. Ya vi un reportaje en la última del País que firmaste con esa Exactamente, pues peruana. está Blanca Liz. Sí, sí, una mujer que además Blanca tenía Liz una formación... Palomino. Y acabó No, Palomero. Panadera, pero con formación además Sí, de universitaria. jurista, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ella decía que probablemente ahora empezaremos a tomar más en serio las cosas que antes nos parecía que se podían despilfarrar, incluidos los valores. Y por citar la novela de Gaby, tú dijiste que en las Torres de Windsor, en medio de todo aquel follón, había dos lucecitas de dos tipos que en medio de aquella oscuridad estaban buscando alguna luz, seguramente para su beneficio. Pero como decía Brecht, también se cantará en los tiempos oscuros. También. Y yo creo que ahora es un tiempo ¿Alguna en el luz que se habrá? pondrá en valor la educación, la sabiduría, saber más tendrá más valor. Y yo soy optimista, Somos optimistas los sobre dos. todo porque no me queda más remedio. Si no, no Eso tenemos está otra bien. salida. Eso está bien, ser optimista porque no me queda otro remedio. Tengo un libro, Juan, tuyo, reciente, Viaje al corazón del fútbol. Lo que decía antes Gabriela, tú eres de Blaugrana, no solo no lo ocultas, sino que aquí ya lo dices públicamente, en un libro de conversaciones con gente, la gran mayoría son blaugranas también, son culés, y se te nota que admiras mucho el fútbol de tu equipo. El otro día decía Guardiola en un acto público que a él le pasa como aquello del síndrome de Stendhal. Ante tanta belleza se sentía enfermo, ante cómo jugaban sus jugadores, con miedo a que eso se le acabe algún día. ¿Tú cómo lo estás viviendo, lo de tu equipo, de toda tu vida, en su mejor momento? Yo siempre tengo miedo. Yo nací a la melancolía, los niños tardamos en llegar a la melancolía, no sabemos qué es, pero un día de verano de 1963, cuando el Barcelona perdió ante el Benfica en la Copa de Europa, la final de la Copa de Europa. Perdió 3-2 en Berna en un partido oscuro y terrible. Entonces yo nunca me he curado de eso. Así que el Barça, aunque juegue con el Hospitalet, siempre me parece que puede tener un accidente. De modo que yo no me creo nunca la belleza de los futbolistas hasta que no acaba el partido. Y cuando acaba el partido, también siento decir, ¿y la semana que viene qué pasará? Es decir, yo siempre tengo este fallo sentimental que proviene de la derrota ante el Benfica. Y de este libro, ¿qué es lo que te han contado que te llamó más la atención? Las múltiples personas con las que hablaste, gente muy conocida todas ellas.
¿Qué te dijeron algunos de ellos que te llamó la atención? Yo creo que lo que más me llama la atención es la nobleza que supone la afición al fútbol, que luego resulta taimada porque Sí. los aficionados terminan siendo hooligans, no respetan al contrario, gritan en... Es lo del en insulto el que antes decías, graderío, llevado sí, al fútbol, el claro. insulto. Entonces, pero el fútbol en sí mismo, acuérdate del partido Athletic Bilbao-Barcelona de hace Una unos maravilla días. de fútbol, Era sí, de una partido. maravilla de partido, ¿no? Entonces, esa competición se parece a la competición que nos gustaba a nosotros en el patio del colegio, ¿no? Y de ahí nace. Y del fútbol nace, del fútbol narrado. Nosotros, por lo menos mi generación, nació al fútbol escuchándolo en la radio. Y las cosas que escuchan en la radio, que escuchas en la radio, jamás se te olvidan. Yo aprendí a leer gracias a la radio y aprendí a escribir gracias a la radio. Y el fútbol forma parte de esas gratitudes. Yo soy lo que soy en la vida, poco regular o nada, gracias al fútbol y gracias a la radio. ¿Para ti Yo, la si radio puedo, ha sido Carmelo, también algo de eso? te quería decir algo que me llama mucho la atención del libro de Juan, y es que un autor que dice que es de un equipo, ¿no? Que podría poner a todo el mundo Claro. de uñas, y este es del Barça, sin embargo el libro es un ejemplo de convivencia, es muy curioso. Es decir, que la gente a la que realmente le gusta el fútbol, tú lo cuentas ahí, hay personajes como Cayetana Guillén Cuervo, por ejemplo, que dice, es que unos somos del Madrid, otros somos del Barça, y entonces lo pasamos bomba, porque nos juntamos todos en casa, Sí. nos mandamos SMS, diciéndonos de todo, pero en el fondo hay mucho cariño Dicen que antes del debate en todo de eso, Rajoy y ¿no? Rubalcaba, de lo Sí. que hablaban justo momentos antes era Sí, de del fútbol. partido del Madrid que había Entonces, goleado. es muy curioso porque es un juego que lejos de separarte de la gente, une a las personas de distintos equipos, y eso está muy bien reflejado en el libro Sí, de sí, Juan, sí. ¿no? Aparte de que él otorga al fútbol Y que le pone la una pasión. vertiente literaria y poética que solamente él sabe hacer verdaderamente, pero eso es lo que más me gusta, ¿no? De esa parte del fútbol me gusta mucho. Lo El curioso juego en es equipo, ¿no? Todo eso que que cuentas ahí. ustedes dos, que son hoy en día periodistas veteranos ya y escritores que tienen biografías sobre sus hombros, empezaste escribiendo de fútbol, Juan. Sí, a los principio. 14 años publiqué mi primera crónica, pero espérate, pues, con respecto a ese libro de lo que decía Gaby. Yo le hice una entrevista a Zapatero en mayo, Madrid. que era en medio de todo el follón, Zapatero, que La poco también es tormenta, culé. bajo la tormenta, antes de ¿no? agosto, sobre el Barça, que es su equipo. Su equipo, sí. Se relajó tanto que terminamos hablando pues de cualquier cosa y estuvimos más de media hora allí hablando y el mundo se estaba, a nuestro alrededor había un escombro tremendo, ¿no? Ahora recuerdo que un político muy notorio, no de su partido, entró a verle y estuvo como 3 minutos. 3 minutos. Yo lo sé, pues yo estaba allí. Y al cabo de unos días, en la Vanguardia de Cataluña, de Barcelona, ese político contó su encuentro con Zapatero en una doble página. Y yo dije, pero bueno, yo podía hacer un libro de esta conversación entonces, ¿no? Pero la lectura que saco, Gabriela, es que ante los problemas del mundo, quién sabe si los políticos del G20 deberían sentarse a hablar de fútbol y no de Bueno, la crisis. yo creo que no soy indiscreta si cuento, porque yo, como llevaba temas internacionales, estaba en las reuniones de Zapatero con los líderes internacionales, y no es una indiscreción contarlo, porque yo creo que porque se utiliza mucho en diplomacia, que es hablar de fútbol. O sea, si de pronto venía Prodi, porque en la época en la que estaba Prodi, pues se hablaba, no era Pellegrini entonces ¿El del Madrid? el entrenador del Madrid, Puede o ser, se sí. hablía de... Sí, pero Pellegrini es chileno. ¿Quién era? Había un Chileno. italiano. Fabio Capello. Eso, Fabio Capello, Capello. Fabio Fabio Capello, Capello, claro, ¿no? Y entonces italiano, hablaban de Fabio. Fabio Capello, de tal, ¿sabes? Eso acercaba. Sí, y eso rompe mucho el hielo, ¿no? Entre los líderes. Sí, y normalmente, muchas veces, además a Zapatero le gustaba mucho hacer eso, pues se iniciaba así la conversación, se hacían un par de bromas sobre fútbol y luego ya toda la conversación de cosas venía más fácil. Siempre me sorprendió que Kissinger le dijo al presidente actual de los empresarios de Tenerife que él conocía al Tenerife por Fernando Redondo, que era un jugador argentino que entonces jugaba en el Tenerife. Pero bueno. Con lo cual, esas cosas que acaba de decir Gabriela, es verdad Claro. que en el mundo de la política internacional, el Sí, fútbol. sí. Les agradezco que hayan estado en 30 minutos. Gabriela Cañas con Torres de Fuego, esta novela que está ya a la venta. Y Juan Cruz, que tiene varios libros. Este del
del Barcelona y el que acabas de anunciar, contra el insulto que está al salir, has dicho. Sí. Está ya escrito y a punto de publicar. Y como siempre, gracias y hasta la próxima. Que volvamos a Muy vernos. bien. No hemos hablado mucho de periodismo, deberíamos haber dedicado más tiempo, pero Ni será de los nietos. la próxima, y de los nietos, nietos e hijos. Gracias, Gabriela y Juan. Gracias. Un abrazo, hasta siempre. Y a ustedes, sigan en la compañía de la Televisión Canaria.